Hola, buenas tardes. Estamos en Voces y Contextos con un tema relevante y de suma importancia, pero antes que todo vamos a presentar a nuestros compañeros, al maestro de maestros Humberto Sotelo Mendoza, al maestro Guadalupe Sánchez Jiménez, y esperamos pronta recuperación del maestro Delfino, de Jesús, y también al maestro Indalecio Güemes Gómez. Pues le agradecemos una disculpa porque teníamos fallas con nuestro internet y aparte de que se le cruzaron algunos temas. El tema de hoy son las elecciones locales del 2022, la embestida de la derecha. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la ven los maestros? Aquí tenemos pues dos posiciones importantes que esperemos nos ilustren para que podamos entender qué es lo que está pasando en estas elecciones. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Todo parece que la derecha perderá estos bastiones y sin lugar a duda dejará un espacio fuerte para ganar el próximo año el Estado de México, un estado que nunca ha tenido ninguna variable de PRI. De PRI, siempre es PRI, pero otra variable de otra familia, ¿no? Entonces, está interesante el panorama, pero también la embestida, la violencia, tanto verbal, periodística, que se atribuyen los medios para golpear a la cuarta T, golpear a Andrés Manuel, pedir casi que ya tenga un tanque de oxígeno y lo anden trayendo así y que su testamento se empiece a leer. Esa es la razón. A ver, ¿quién le quiere entrar? Vamos a ser más democráticos. Maestro Guadalupe. Bueno, primero que nada, deseando que el compañero coordinador Delfino Aguilar se recupere y esperando que también que sea muy pronto. Y nada más así rapidísimo, diríamos que el tema del COVID sigue siendo algo importante en su variable Omicron y que finalmente pues el llamado es a la comunidad que se siga vacunando, que siga teniendo las precauciones, la sana distancia, evitar lugares cerrados de más de 5 personas, el cubrebocas, y sin lugar a dudas me parece que es parte del tema que también vamos a tocar, que finalmente el gobierno federal actuó de manera consecuente, tan es así que en el ranking de América Latina es de los países que más ha vacunado y a nivel mundial también está por arriba de la media. Lo que es bien importante que esa fue una política vital y estratégica fundamental para evitar efectivamente que atacar la pandemia, y en ese sentido sería también el llamado a la comunidad en términos del COVID. Y bueno, independientemente de que aparte se descompuso la panga, el maestro Indalecio no pudo venir, estuvo aquí hace un rato, pero por cuestiones de familiares tuvo que salir, y esperamos que el próximo sábado también nos acompañe, como dice hoy nuestro coordinador Porfirio Palestina. De la misma forma, el tema que hoy nos ha marcado nuestro director Sinar Sánchez nos parece de suma importancia para entender la coyuntura actual. Bueno, efectivamente hay elecciones en 6 estados, se considera que 5, entre 4 y 5 están ganados, algunos consideran que 6 por parte del bloque que encabeza Morena, y esto es bien importante porque estaríamos ya en una estrategia de diseñar o planear y ver el escenario de qué va a pasar en el 2024. Me parece que eso es bien fundamental para entender estas elecciones que yo diría que son intermedias, y la propia elección que hace mención
el compañero licenciado Porfirio Palestina del Estado de México. De tal suerte que pese a las condiciones económicas a nivel global y a nivel nacional, hay un escenario bueno para la coyuntura electoral para Morena de refrendar la presidencia de la República en el 2024. Bueno, había que contextualizar esta embestida que tiene la derecha en contra del gobierno federal y en contra de AMLO de manera muy concreta. Primero, bueno, yo sí había que decir que hay algunos elementos que se están jugando en este gran embestida. Por un lado, este ataque que tiene de manera sistemática el señor Gatell como subsecretario de Salud. Había que decirle a la propia sociedad que las determinaciones del gobierno federal y de la Secretaría de Salud no son individuales. Hay un colegiado de salud a nivel federal donde participan varios investigadores e instituciones de salud que son las que tomaron las determinaciones. Y luego, de manera muy hábil y mañosa, personas denuncian al doctor Gatell de que prácticamente cometió un genocidio. Yo diría, bueno, a ver, si lo vemos de manera macro, entonces acusemos también a la Organización Mundial de la Salud por no haber actuado de manera pronta, y entonces estamos en un gran genocidio global por esta institución. Y bueno, se le acusa mucho de cuestiones que sí eran importantes, pero que fueron aprendiendo las instituciones de salud a nivel global. En el caso del cubrebocas, ¿sí? Hay un primer momento, pero después se cambia esa visión porque efectivamente los contagios son muy duros, pero no es que el señor Gatell tuviera un error estratégico, sino él seguía los parámetros del Organismo Mundial de la Salud. Y entonces me parece ahí muy desaforado o fuera de contexto querer hacer una denuncia en la Fiscalía General de la República y acusarlo por todos los homicidios, o digo, por todas las muertes, perdón. Bueno, homicidios está diciendo ya la derecha, ¿no? Sí, son homicidios. Y entonces sí creo que el manejo de la pandemia fue un aprendizaje de todos los días que los gobiernos en Europa y en América y a nivel global fueron aprendiendo y tomando decisiones para evitar los contagios. Hoy se dice, ¿sí?, en Europa que fue un gran error el confinamiento, que había que tomar las precauciones. Hoy, fíjense, en la variable Omicron, estamos ya todos en la idea de ir a la normalidad, pero ya con más reservas, estas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud y las vacunas. Entonces me parece que esa denuncia no es contra Gatell, es contra el gobierno federal y me parece que carecen de sustento. Bueno, en esta idea de las valoraciones matemáticas, de si íbamos a llegar a una curva en donde hay un auge, después hay una estabilidad, que eran estimaciones que hacía Gatell, bueno, son estimaciones matemáticas que al final de cuentas, pues los resultados hoy los tenemos, pero tampoco lo podemos criticar por eso, porque el fenómeno, ojo, el fenómeno del COVID tuvo muchas transformaciones, muchas variables y muchas maneras de enfrentarlo. Pero algo que sí hizo el gobierno federal y la Secretaría de Salud es que la única estrategia fue efectivamente la vacuna, y eso dio resultados para toda la sociedad mexicana, y lo cierto es que a la derecha, a los grupos más reaccionarios, a todos la vacuna, sin distingos ideológicos, políticos, religiosos, ni de preferencia sexual, se vacunó a todos. Y a mí me da mucha risa que hasta los grandes oponentes ya cuando los ves en las cámaras empiezan a reconocer, yo ya me fui a vacunar.
pues esto fue gracias a una política de Estado. En relación a la embestida que tiene la maestra Delfina, secretaria de Educación Pública, bueno, me parece que efectivamente por eso hay instancias electorales y efectivamente se sancionó a Morena por esta situación y simplemente se respetó esa decisión y se actuó conforme a derecho, se actuó con respeto. Y en ese sentido me parece que ese no puede ser un punto para descalificar a una funcionaria que de alguna manera pues estuvo en una contienda electoral y que la autoridad ya lo determinó. Había que ver efectivamente el fundamento del Tribunal Electoral si tiene elementos, pero aún así, aunque tuviera elementos, me parece que la sanción ya se dio y se ha sido respetuoso de esa decisión y efectivamente también hay que corregir errores como también los pudo haber tenido la Secretaría de Salud en su momento, que nadie, compañeros, a nivel global pudo decir que no hubo errores. Y en este caso me parece que también el Tribunal Electoral, yo no puedo decir que se excedió, pero simplemente ya dio su determinación y Morena debe de acatar y acató la resolución del Tribunal Electoral. Bueno, y el otro tema, el tema de López Obrador, hace una revisión médica de su situación del corazón, de sus catéteres, y sale bien, rutinaria, y él dice, hago mi testamento. Obviamente que detrás de toda esta embestida hay que decir dos cosas. Primero, pues todos somos terrenales, el presidente tiene derecho también a enfermarse y a revisar su corazón y hacer su testamento. Pero ese testamento está dentro del marco constitucional, nadie le puede quitar el derecho a decir, bueno, yo pienso qué pasaría si yo me muero, en lo que deben de hacer mis seguidores, mi partido, esto es lo que pienso y obviamente que es una aduana que después va a tener que pasar por el marco constitucional. Entonces, de ninguna manera se está haciendo un testamento de una dinastía china, ni mucho menos. Es un tratamiento de lo que pudiera pasar. Pero yo lo que sí quiero decir es que vemos al peje para mucho tiempo, de que lo vemos requete bien, lo vemos anote al señor, ¿sí? Y ya después que termine su sexenio tendría todo el derecho de irse a la chingada, ir a descansar, ¿sí? Pero sí creo que se exacerba mucho el hecho de que el presidente se enferme, si ya vamos a la locura de los grupos reaccionarios, de que ahora no se puede revisar el presidente. Sí hay muchas versiones de muchos presidenciales que nunca han dicho qué es lo que tienen, si tienen locura, si tienen Alzheimer o qué tienen, pero finalmente creo que aquí lo que vale mucho es que el presidente ha sido honesto y dice, ¿saben qué? Ando mal del corazón y me van a revisar y tengo el derecho de decir, por aquí es la línea que yo quiero que sigan en beneficio de los mexicanos y eso no tiene nada de malo. Ya nada más falta que digan que si es que se llegara a morir, desde el inframundo empiece a gobernar México, ¿no? Ya es la locura, ¿no? Y por último, que tiene que ver la revocación de mandato. Bueno, ya dijimos la vez pasada que la revocación de mandato ya pasó varios filtros. Primero, lo que decía el maestro Palestina, es un mandamiento constitucional que se debe llevar a cabo. Y luego las impugnaciones sin fundamento jurídico que hizo el propio INE y también los partidos del bloque derechista que no pasaron. Entonces, hoy lo que tiene que hacer el INE es pedir apoyo de los gobiernos estatales y llevar a cabo este mandamiento constitucional que ha dicho la sociedad mexicana. Y en ese contexto ya terminaría, vienen las elecciones en donde efectivamente también se vale decir, ¿por qué no?, que la revocación de mandato va a ser un referendo político para legitimar al gobierno de López Obrador. Dicho lo cual, aquí termino mi primera intervención. Muchas gracias.
Qué bueno que son pocas intervenciones, porque si no el compañero Guadalupe tendría como 5 programas juntos. Maestro Humberto Sotelo, échenos la mano ahí en el asunto de elecciones locales 2022 y la embestida de la derecha. Creo que hay varios puntos que tocó el maestro Guadalupe, y los cuales vamos a darle un orden, porque pues los golpes son gigantes, ¿no? Así es. Bueno, empezaremos por lo último. Es lo del testamento de AMLO. Sí, yo creo que exageraron ahí. AMLO nos está diciendo, mira, no me acuerdo qué artículo donde se establece lo que... Es el artículo 34, usted que es abogado, de la Constitución, en el que establece, lo que prevé que cuando desaparezca el presidente, cómo es la estructura del poder, cómo viene si el secretario de Gobernación y que la Cámara de Diputados, hay todo un mecanismo. ¿Quién despacha? Exactamente, todo está previsto. Mira, no me hagan caso, pero creo que es el artículo 34 constitucional, pero en ese aspecto Obrador... No, el 74, ¿cuál es? Creo que es el 74. Bueno, no me hagan caso, en la Constitución está todo previsto. Pero en este caso, el testamento que dice Obrador, bueno, nadie lo conoce en primer lugar. Hasta el momento nadie lo hemos visto, ¿no? A menos que entre su gente más allegada. Pero hasta donde tenemos entendido, AMLO no está pasando por encima de la Constitución. No dice que se va a revisar que se va a reformar, no. Está hablando lo que todo líder político prevé para el futuro caso de estar ausente, cosa que me parece legítimo. Yo creo que él habla de lo que se debe hacer, a quién sugiere, cómo se debería recomponer Morena, cómo se debería recomponer sus fuerzas. Yo creo que... ¿Qué pasa cuando no hay ese testamento? Voy a exagerar un poquito, voy a ir al extremo, pero no me hagan caso, es un ejemplo nada más. ¿Qué sucedió cuando muere Lenin? Espérate, no, el problema fue que no hizo testamento, o a menos que lo haya escondido Stalin. Lo escondió Stalin. En una de esas lo escondió Stalin. ¿Pero qué pasaba? Se lo llevó Trotsky. Muere Lenin y no está claro el asunto. Estaba la posible sucesión entre Trotsky, el más brillante de todos, militar, había sido jefe del Ejército Rojo, Bukharin, uno de los grandes intelectuales, Kamenev y Zinoviev, de los líderes principales. ¿Qué hubiera pasado si Lenin lo hubiera dejado muy claro? No, pues yo considero que es más apropiado fulano de tal, y que la transición debe ser así. Si vino una tragedia. En primer lugar, el hecho de que Stalin se haya apoderado, a lo mejor hubiera sido peor con Trotsky, quién sabe, con todo respeto para los trotskistas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Bukharin, Kamenev, Zinoviev, etcétera? Pero yo creo que Lenin tenía claro cómo era la situación, y Lenin en algunas ocasiones dio a entender que Stalin era buen dirigente, pero muy tosco, muy brusco, lo sentía muy torpe. Y miren, bueno, ahí tienen un caso, cuando no, algo semejante pasó, insisto, guardando la distancia, cuando a la muerte de Mao, toda la batalla que hubo entre Liu Shaoqi, Lin Piao, Deng Xiaoping, la banda de los cuatro. ¿Se acuerdan cuánto tiempo China estuvo sujeta a todos estos vaivenes? ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con la banda de los cuatro, que estuvo a punto de hundir a China, donde estaba la esposa de Mao? Cuando no hay una situación clara de transición, vienen esas catástrofes. Por fortuna, en China logró Deng Xiaoping recuperar el poder. No estoy comparando esto con AMLO, ¿no? No, digo, cuando no están muy claras estas transiciones, se pueden presentar situaciones gravísimas. Yo creo que AMLO está buscando que sea terciopelada, que es una transición pacífica, pero yo creo que, como dice el maestro Guadalupe, se siente humano, pues. En caso de que uno se sienta mal o se haya sentido mal, bueno, tiene uno derecho. Cosa que no hay que ir al otro extremo. La derecha ya estaba dando por hecho de que ya estaba con un pie en el otro mundo. No sin festinar que se fue a hacer el cateterismo. Todo hombre prudente debería hacer eso, a cierta edad. Revisarse la salud. Sobre todo si un ser común y corriente está expuesto a esto, ¿qué puede ser de un hombre que está encargado del destino de más de 150 millones? Es obligación. Pero bueno, la derecha es mala. No, pues falta
Es mala traicionera. No, por más que quiera uno, miren, no es que esté uno en la postura, la derecha es mala porque es de derecha, no, no, no. Lo que pasa es que realmente falta una derecha inteligente. Hay derechas inteligentes, ¿cómo no? Bueno, el Brasil, que nos ganó con Bolsonaro, la derecha francesa con Le Pen, Le Pen en Alemania más o menos también, en Inglaterra hay una derecha inteligente, en Estados Unidos no. Es parecido a lo que pasa aquí en México, es una derecha pues fragmentada, dividida. Hablando de este cuate que mencionas aquí, Zamarrón, estaba viendo varias entrevistas de Milenio. Sí. Y donde efectivamente, donde él preguntaba, estoy viendo una entrevista que él hace sobre este asunto de la sucesión en las diversas gobernaturas y pareciera que hay consenso, que la derecha no está posibilitada. Son 6 gobernaturas, lo más probable es que pierda las 6 o 5, mínimo, que va a perder. ¿Por qué? Por la falta de cuadros. Miren, el líder del PAN, ¿cómo se llama este? No, el actual líder del PAN, líder nacional, ¿cómo se llama? Líder de Cortés, pues son tipos sin. Yo sí me acuerdo muy bien de él. No, hombre, Marco Cortés. No, realmente es patético. Yo creo que Anaya, con todos sus efectos, era Albert Einstein comparado con Marco Cortés. Era Einstein, no. Marco Cortés patético. Luego las divisiones aparte, bueno, las divisiones en el PRD, en el PRI ni se diga, el pobre de Alito. Pobre de Alito ahí buscando. Y yo creo que también aquí tiene que ver una política de Estado. No de Estado. Una política inteligente, Obrador. Mira, yo como sonorense, yo estuve en Sonora cuando se habló del nombramiento de Claudia Pavlovich. Es de mi pueblo, por cierto, hija de Alicia Arellano, vive así. Tienes todo el control, maestro. Vive a 5 cuadras de mi casa, la Pavlovich, es de mi pueblo, Magdalena. Y la gente pero la gente... Realmente fue una rapacidad del gobierno de Pavlovich terrible. Dejó sin medicinas el listezón, dejó en la ruina total al Estado. Cuando triunfa Morena, hijo, toda la gente dice, ojalá que ya la metan al bote esta mujer. Y se enteran de que la van a nombrar embajadora. La van a meter de... Yo estaba ahí, yo lo viví, como dice Broso, nadie me lo contó. Los de mi pueblo, francamente, si hubieran podido rebelarse, se rebelan. Por eso, a mí no me gustó el nombramiento, Pavlovich, en absoluto. En absoluto, porque la gente sonora de por sí es conservadora, no sé cómo votaron por Morena, va a ser una tragedia esto a largo plazo. Siempre ha ganado el PRI de Sonora, yo creo que con esta decisión de Obrador va a traer consecuencias. Pero en fin, dicen por ahí los entendidos, como el maestro Guadalupe, que es para hacer alianzas. Obrador está impulsando alianzas, va a quebrar la estructura del PRI. Seguramente al nombrar a Pavlovich, a Quirinos y a otros gobernadores como embajadores, seguramente es parte de lo que decían los romanos, divide et impera, divide y vencerá. A mí no me gusta, pero parece que está funcionando. Está dividiendo al PRI, está dividiendo al PAN. Es una política, ahora sí, en el buen sentido de la palabra, ahora sí, maquiavélica. A mí no me gustó nada lo de Pavlovich, pero en fin. Pero bueno, todas esas cuestiones están provocando que la derecha esté desarmada. Totalmente. Bueno, ahora yo creo que esa es la razón por la cual va a ganar. Y Morena, aunque no tenga peso Morena, Obrador tiene todos los hilos. Bueno. Hablando de lo que decía el maestro Guadalupe Gatell, ciertamente es un exceso eso que hicieron ese grupo de la derecha. ¿Cómo se llama el que le encabeza la demanda contra Gatell? ¿Cómo se llama este líder? Hace rato lo mencionaron. Está encabezando la demanda contra Gatell. Son líder empresarial. Bueno, hace rato lo mencionó usted o Sinar, no me acuerdo quién. No, realmente es absurdo. Es como, ¿cuándo? Miren, ni la derecha brasileña. Brasil, miren todo lo que pasó con Bolsonaro, el país que más casos de COVID ha tenido. ¿Y cuándo se le ocurrió a la derecha acusar a Bolsonaro? Ni a la izquierda. En el caso de Estados Unidos, el país con mayor caso de COVID, ¿cuándo se les acusó a acusar a Trump? El escándalo que se armó cuando Trump, en el libro este famoso, un entrevistador del Washington Post, declaró Trump que no había enfrentado el COVID, con tal de que no hubiera miedo en la población. Todo el escándalo se armó. ¿Y a quién se le ocurrió demandarlo por esa razón? Se le demanda por otros asuntos, lo del Capitolio, todo el escándalo. Pero ¿a quién se le ocurre? Solamente a este grupo de la derecha mexicana, acusar a Gatell. Aparte, como decía Guadalupe, maestro Guadalupe, es una política de Estado, pero es una falta de imaginación aterradora, ¿no? Bueno, un punto que nada más que yo creo que debemos ocuparnos.
todo esto ahí va, la cuarta va. Lo que sí me preocupa muchísimo es la continuidad de los asesinatos de periodistas, ¿no? La compañera esa de Tijuana, asesinada. Obviamente lo quiere aprovechar la derecha también, de manera oportunista, pero sí, el otro Margarito, había asesinado unos 15 días antes. Los periodistas asesinados, realmente es terrible todo lo que está pasando. Hay que buscar, debe hacer un esfuerzo en el gobierno, a ver cómo detener esta situación, porque eran protegidos, testigos protegidos, la periodista que asesinaron. ¿Y cómo fue posible que en un hueco donde no estaba vigilada, la asesinan? Debe implementar medidas más estrictas el gobierno para proteger a los periodistas, ¿no? Y no porque sean periodistas y la demás gente no, sino pues porque son situaciones que ya ven como, yo creo que sí hay que garantizarles una protección, ¿no? Y la inseguridad sigue estando muy dura en el país, muy problemática. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para repensar algunas estrategias. Hasta ahí creo que política muy compleja la situación, pero no es culpa de Obrador tampoco, ¿no? Pero, en fin, coincido con el maestro Guadalupe en todo lo que dijo. Y coincido, bueno, lo bueno que, no Guadalupe, el que dio línea, ese no está aquí presente, él nos dio línea, digan esto, y sí lo cumplimos. Lo cumplimos, maestro Delfino, ¿lo cumplimos sí o no? Y mucha salud y salud. Y creo que es tiempo de acabar con ese Omicron y ya reponerse, recuperarse y seguir adelante. Claro. La pérdida de los periodistas Lourdes Maldonado, Alfonso Margarito Esquivel, los dos en Baja California, José Luis Gamboa en Veracruz, son asesinatos que ponen en crisis al Estado mexicano, y sí lo ponen en crisis, hay que reconocer que sí se pone en crisis. También los asesinatos de Ayotzinapan, los de Tlatlaya, las persecuciones, torturas, las formas como se hicieron a través de García Luna y de otros, Facundo Rosas, que fue detenido apenas. Ese es el estado putrefacto al que estaba acostumbrado la derecha. Y ese estado putrefacto, que nunca dijeron nada, pero hoy van y se quejan a Estados Unidos. Señores, este es un país soberano, nacional, tiene una constitución, tiene sus propias leyes y por lo tanto no es una colonia, tiene una independencia, por eso su soberanía, y su soberanía radica esencialmente en una constitución. Ahora bien, si vamos a las elecciones del 5 de junio del 2022, el único estado que está en duda de que si se gana o se pierde es Aguascalientes. Durango es el estado donde van a elegirse gobernador y 39 presidencias municipales, 39 síndicos, 327 regidores. Pero en el caso de Quintana Roo son 15 diputados de mayoría relativa y 10 diputados de representación proporcional, o los que decimos diputaciones de regalo para los partidos, ¿sí? Y por el otro lado, cabe mencionar que de estos estados, Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, tal parece que tienen perdida la batalla, y al tener perdida la batalla, esto nos va a llevar automáticamente que si suma Morena a sus gobiernos, estaríamos hablando que llegaría a tener 22 o 21 municipios, 21 estados gobernados por Morena, y esto le abre un campo gigante para el Estado de México. Hidalgo nunca ha sido gobernado por otro partido, y sin embargo ya se tienen las posibilidades de que cae, y también se tienen posibilidades en el caso de Hidalgo, pero con una posición
que algunos dicen los priistas negociaron Hidalgo, en Oaxaca Murat ya entregó, y entonces si los panistas no creen en sus alianzas, pues ¿para qué las están haciendo? Yo digo que están más perdidos que nada. La embestida que viene es tan gigante por la persecución que se están dando a conocer en los milenios, en las televisoras, a través de drones, en la búsqueda de encontrarle a la familia de López Obrador milagritos de todos lados. Pero creo que deberían de ser contundentes y deberían de ser precisos, y aquí viene la lucha de la mentira contra la verdad, y de los mentirosos por eso se fueron aparte, por eso lo sacaron hasta de las empresas. Y la otra, la embestida gigante que tiene el INE, los jueces, magistrados, televisoras y estos medios de comunicación contra la 4T, es natural. ¿Por qué? Porque les está quitando sus privilegios. Son gente que ha vivido de esos privilegios y hoy están siendo desplazados. Y creo que esa violencia me recuerda un poco al caso de Paco Stanley, cuando lo asesinaron, y que fue un rollo ahí, después se descubrió que era un rollo de narcotráfico. Pero querían la caída de Cuauhtémoc Cárdenas. Estamos hablando del 98, 97, ¿no? Entonces, siempre ha actuado así. No es nuevo su actuar, pero también hay que ver cuánto de impuestos han dejado de pagar y hoy se sienten obligados y lógicamente quieren que se acabe. Y lo peor de todo, la revocación de mandato va y no hay nada que lo pare. Se va a ganar porque la gente va a votar por Andrés Manuel, sí. Y lo otro, la reforma energética también, el aeropuerto, que son las obras magnas, también se va a inaugurar el día y hora establecido. Entonces, creo que eso es importante, porque está dejando en silencio a estos sujetos que solamente vociferan sin argumentos y sin razón lógica y sin tener un conocimiento pleno más que su odio, su rencor, y nunca han estado del lado del pueblo. Maestro Guadalupe, para que pase usted a su segundo turno. No, voy a ser muy breve, porque creo que ya tocamos varios temas y como luego cuando les preguntamos a los alumnos, a ver, dame tu exposición, dicen los alumnos, bueno, ya que dijeron todos mis compañeros, yo nomás voy a agregar, así, para no ser evaluados. Bueno, yo sí quisiera tocar, y yo llamo la atención a nuestro señor director, de algunos temas que son parte también de digamos, conjunto de temas que están siendo utilizados en la embestida contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el problema de la violencia. Bueno, ¿cuál es el análisis que hace el gobierno en su propuesta gubernamental en relación a la crisis de seguridad pública en nuestro país? Ven que todas las policías municipales y estatales están infiltradas por el narco. Y el gobierno federal, en este mal menor, dice, bueno, vayamos creando una Policía Nacional, la Guardia Nacional como alternativa. Hace su propuesta y finalmente, maestro Sotelo, maestro Palestina, señor director, llegan a la conclusión, la mandan al Senado y aprueban la Guardia Nacional, porque no hay otra alternativa. Y esto no quiere decir que el gobierno federal diga que los gobiernos estatales o municipales tengan que ir en un proceso transitorio de mejorar a sus policías. No había otra alternativa. Sí es válido este análisis, y sí coincido en este análisis, incluso el maestro Sotelo sí lo toca, en el sentido de que, y sería de los temas que después yo diría, maestro director,
que los debíamos de tocar, el problema de la seguridad nacional, de la seguridad pública. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este planteamiento que hace el Departamento de Estado de decir, y sí coincido hasta cierta parte, en donde hay cierta ingobernabilidad, me refiero a estados como Michoacán, como Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, porque cada que va a Sonora hay balazos, ¿no? En donde los grupos criminales, ¿sí? Sentaron sus huestes y de tal forma que se infiltraron en el poder estatal, en las decisiones jurídicas que toman los tribunales también influyen, y entonces sí, esta idea de que el 30% del territorio hay una gran influencia, creo que sí es, o sea, no podemos negarlo. Es decir, el problema de la seguridad es un problema estructural que el gobierno ha tratado de paliar, incluso con esta estrategia de hacer foros en los estados donde hay violencia y diseñar estrategias regionales. Creo, y para terminar este tema también, es que efectivamente había que analizar qué pasa realmente con estas redes o los carteles mexicanos, de cómo conciben el poder y la política y la embestida que tienen hacia el gobierno, porque es una realidad. Y ahí coincido completamente con el maestro Sotelo, y también sería un llamado al gobierno de que sí, inevitablemente hay que redefinir esta política. Sí, efectivamente, el apoyo a los jóvenes es importante, pero también no hay que olvidar en esta idea beberiana de que quien debe de tener el monopolio de la fuerza es el Estado. Y creo que ahí es importante diseñar políticas públicas en ese sentido, de seguridad nacional. El problema de los carteles es un problema de seguridad nacional. Esta actitud que hoy tiene el compañero secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el extranjero, de demandar a consorcios que venden armas sin transparencia y demandarlos precisamente por su actitud omisa en la venta de armamentos, también ha tenido su efecto. Y ya se vio que el gobierno norteamericano y mexicano tienen que entrar en ese tema. Ese es un problema complejo, y obviamente también coincido con lo que dice el maestro Palestina y sobre todo el maestro Sotelo, de que en el caso de los periodistas asesinados, sí es un punto de alarma, porque efectivamente la libertad de prensa se debe de garantizar, pero aquí había que apuntar, no solamente es el gobierno federal, sino son los gobiernos estatales y municipales. Todos tienen que coordinarse, y como acertadamente también lo dice el maestro Sotelo, no solamente a los periodistas, a cualquier ciudadano. El Estado tiene la obligación constitucional de dar seguridad a todos los ciudadanos mexicanos. Y el otro tema que nuestro director creo que también había que retomarlo, y lo dejamos también como un punto importante, el problema de la economía. Y ahí el maestro Indalecio lo dejamos de tarea para que también en su momento preparemos este tema. ¿Cuál es el fenómeno económico que está pasando a nivel global? El impacto fue brutal, desolador. Bueno, ya decíamos hace rato que todos ya coinciden que haber llegado a la parálisis fue una estrategia global, ojo, errónea, y que había que ir a la normalidad, y hoy ya lo entendimos. Tan es así que en el Omicron hoy ya están en la normalidad la mayoría de los países. Pero había que ver cómo se dio la tendencia económica. En el caso de nuestro país, sí hubo una caída de -9, y hoy estamos más o menos en el 5%, pero el crecimiento económico que se tenía previsto del 3% del PIB, hoy se tiene una estimación del 2 al 2.5, pero es un problema global, y efectivamente el impacto que va a tener, como dice Palestina, con la crisis que hay en Estados Unidos, obviamente que va a tener su impacto. Pero entonces, démosle una dimensión y un análisis macro para entender qué está pasando en la dinámica de nuestro país. Lo cierto es que hoy el Estado ha incentivado, ha hecho planteamientos con los órganos empresariales, como los hombres de negocios, como el Consejo Coordinador Empresarial, para ir reactivando la economía, pero fue un problema global. Y yo la dejaría ahí, porque serían los temas que estaría tocando,
Y luego este tema también de cuando alguien se enferma, o algún compañero se enferma. Cuando el compañero padre está muy activo, está acá y allá, nuestro Sotelo está en sus foros, sus actividades, luego de repente nuestro Sotelo creen que no somos terrenales cuando decimos, es que me enfermé, como si uno no tuviera derecho bueno, no es derecho, como si uno no pudiera enfermarse, y a veces la gente se extraña de que uno se enferma. Entonces somos terrenales, el presidente también es terrenal, no es que diga que tiene derecho a enfermarse, pero bueno, tiene derecho a checarse, y ya no por eso vamos a hacer una noticia de que ya se va a morir y va a venir de ultratumba y ya dejó una maldición para México. Entonces ya entramos al terreno de la irracionalidad. Gracias, maestro Guadalupe. Maestro Sotelo. Yo creo que ya, no, fundamental estoy de acuerdo. A ver, digo. Ya, siempre usted. No, pues estoy de acuerdo en lo fundamental. Nada más un detallito. Sí, yo creo que sí es necesario, sin llegar a ser catastrofistas, buscar, no cambiar la política federal, pero sí buscar matices. Tiene razón el maestro Guadalupe cuando dijo que en mi estado es la violencia. Pero ahora en diciembre me encontré con una sorpresa. No hubo un solo balazo. ¿Qué pasó? No sé cómo estuvo. A unos me dijeron que hubo acuerdo entre los carteles. Pactaron. Otros que fue, Durazo, acuérdense, el nuevo gobernador que fue director de la Guardia, a lo mejor aprendió algo, que es necesaria la concertación, la concertación con los carteles, quién sabe. Pero un solo balazo no hubo, ahora que estuve. Entonces yo creo que es una política pública, inteligente. ¿Qué carteles hay ahí? Están el de Caro Quintero, el del Chapo Guzmán, el de Los Arellano, pero parece que hubo un factor importante, la presencia del Mayo Zambada, que el Mayo Zambada es uno de los líderes del cártel Sinaloa más inteligentes que hay. Entonces, de manera sutil, yo creo que, es una tesis, no me hagan caso, una hipótesis. Yo creo que Durazo buscó la manera de que hubiera un acuerdo entre los carteles. Oiga, no, paisanos no la muelen. Lo sentó, ¿no? Si fue así, qué inteligencia, porque no hubo un solo balazo. No, porque, oye, canijos, oye, pues aguanten Navidad, aguanten Año Nuevo. Parece que incluso todavía... Como la yihad. Todavía no hay balazos, algo sucedió muy inteligente, y esos detalles son importantes. ¿Por qué no se puede hacer en otros lugares? Y luego otra cosa, sí, estoy de acuerdo con el maestro Guadalupe, el Estado debe controlar la violencia, pero la sociedad civil puede contribuir a determinados mecanismos a evitar los extremos de la violencia. Cuando estuve en julio, en verano, que sí hubo puro balazo, nada de abrazo, me llamó la atención una fórmula, no de autodefensa de la sociedad. Como estaban tan duros los balazos, que la sociedad se las ingenió. ¿De qué manera? Salía uno a la calle y en la esquina estaba un tipo. Sí, puedes caminar. En la otra, una señora. Sí, no hay problema. O caminabas una cuadra. No, regrésate. Había señales entre la gente. Se adueñaron, no, de las calles la gente. Ya te decían, Palestina, con señales especiales. Métete a tu casa. Y a mí me da terror que saliera mi hijo a la calle, mi hija. Y Samantha, no salga, no papá, no te preocupes, el de la esquina me avisa si va bien, y el de la otra esquina también. La propia sociedad con mecanismos así. No hay balazos, no, sigue adelante. O sabes que por aquí vimos algo sospechoso. La sociedad muy organizada, sin necesidad de armas. Así para que así, como ha habido muertes por balas perdidas, lo que quieras, entonces la misma sociedad civil, sin necesidad de la violencia, de autoorganizarse de manera armada, en cada esquina estaba una gente avisándote, adelante, así como señales de humo, ¿no? Señales así muy elementales. Ya, mejor vete, ¿no? Sí. Interesantísimo. Por eso digo, hay formas de que el Estado busque formas, como decía el maestro Guadalupe, políticas públicas especiales, donde se intervengan los ayuntamientos, donde intervenga el Estado. En este caso, en Sonora, algo me dice que Durazo logró negociar. Está bien. Está bien que haya logrado, porque yo no creo que los carteles por sí solos son muy violentos, son muy salvajes. Algo hubo una mano ahí que les dijo, oiga, no la muelen, están matando a los paisanos, oiga, pónganse de acuerdo, ¿qué necesidad hay?
Yo creo que algo sucedió ahí, pero un solo balazo no escuché. Gracias, como yo soy católico, gracias a Dios y gracias a quien impulsó este acuerdo. A ver, maestro, una pregunta, ya que se refirió a eso. ¿Qué significa entonces la política en esta situación de la violencia? No, pues la política es el arte de saber involucrar a los actores, ¿no? A malos y buenos, no solamente a los buenos, sino también a los malos. La violencia no solamente nos afecta a los buenos, sino también a los malos. Yo creo que hay que buscar la manera de que haya... Mira, ¿por qué se vino esta descomposición? Toda esta descomposición no empezó con Calderón, no empezó mucho antes. ¿Qué medidas? ¿Cómo se llama? Félix Gallardo, el jefe de jefes, al que tienen un corrido los Tigres del Norte, era un gran cerebro. No, hombre, el padrino de la película de Coppola se quedaba corto. Félix Gallardo, mira Palestina, no hay problema, Palestina tú agárrate la Sierra Norte, no hay problema, hombre, ahí. Maestro Galupe, usted agárrese la zona de Puebla. La Paz. Maestro Galupe, usted tiene influencia en La Paz y en la Juárez y en diversos lugares donde están sus aliados. Entonces, en Angelópolis, maestro Galupe, ¿por qué no se concentran en el territorio? Félix Gallardo era eso, Félix Gallardo. Maestro Sinar, usted concéntrese ahí, aquí en la zona de los fuertes. Era el papel de Gallardo, Félix Gallardo, era un tipo elegante, siempre andaba de traje. Félix Gallardo, un hombre, era un padrino inteligentísimo. Él era socio de varios bancos, era asesor de varios bancos. ¿Qué sucede? Por desgracia, ahí todavía hay una laguna muy oscura. Cuando viene el asesinato del cónsul ese, del tipo este de Camarena, parece que sí estuvo más metida la DEA de lo que parece. Viene la descomposición de este asunto. El Estado comete el error de encarcelar a Félix Gallardo, que era el cerebro que establecía el control de todos los grupos. Meten a Félix Gallardo a la cárcel y ahí vino el desorden. Imagínate, un tipo salvaje, inculto, sin política, como Caro Quintero, como Doneto, todos ellos. Entonces todos esos factores provocaron que cada quien, los hallanos Félix en Tijuana, luego los Zetas allá en la zona del Golfo, todo eso en Tamaulipas. Entonces, ¿qué pasó? Faltó la política, ahí faltó la política. Y luego Calderón, ahí sí vino a agravar las cosas. En lugar de buscar también acuerdos, hay que buscar acuerdos también con los sicarios, aunque parezca que se oiga feo, ahí con la gente inteligente. Mira, el Mayo Zambada, ¿qué papel ha jugado? Hasta Proceso la reconoció. Cuando le hizo la entrevista a Scherer, fue un escándalo nacional, pero ese fue el único de los jefes de los... Él no es sicario, es un hombre también brillante como Félix Gallardo. Él ha contribuido mucho a la pacificación de Mayo Zambada, inteligentísimo. Y entonces yo creo que hizo muchos elementos, no solamente políticas públicas. Hacer política es lo que, respondiendo a la pregunta del maestro Guadalupe, llevar la política a todos esos niveles para evitar la sangre, evitar la violencia. ¿Qué hubiera pasado si Obrador no detiene la matanza que hubiera habido con Ovidio, cuando tuvieron Ovidio? Hubiera sido una masacre en Culiacán. Yo he vivido en Culiacán. Hubiera sido una cosa terrible. Hubiera sido una matanza tremenda. Que ahí tienes un gesto de política, ¿verdad? No le gustó a la derecha. Pero ¿cómo es posible si ya lo tenías detenido? Sí, pero por un error. ¿Qué hubiera pasado? Una masacre. La gente de Culiacán está muy agradecida con Obrador, porque la gente no es lo mismo verlo de lejos que estar ahí en el infierno. Que fue una política no pública, pero fue una decisión inteligente. Si no se hubiera armado una masacre aterradora. Y todos los elementos cuentan. Política, dependiendo del nivel, ¿no? Yo creo que hay que estirar la imaginación. No dejarle solamente a Obrador, al gobierno federal, sino también involucrar a los estados, involucrar a los sicarios. Otro ejemplo de mi pueblo. Antes de que mataran al Fósforo, el Fósforo era jefe de la mafia de mi pueblo. Me decían que era terrible, pero muy eficaz. ¿En qué sentido? No era asesino, es criminal. No te torturaba, nada más te daba un balazo en la cabeza y punto. Palestina es mi enemigo, pum, y ya. Se acabó, no te mandaba a torturar. El Fósforo estuvo como 10 años ahí en mi pueblo, teniendo un control tremendo. ¿Qué pasa? Había un problema. Se robaron la camioneta del ayuntamiento.
Ahí va el ¿Dónde está? presidente municipal. Oye, amigo Fósforo, me robaron la camioneta a la presidencia. Dile al tipo que se la robó, que no a la hora ya estaba la camioneta de la presidencia. Que se robaron a tal, que intentaron secuestrar a fulano de tal. A los 5 minutos, aquí tienes ya el culpable. El Fósforo era un cerebro. Lo mataron por desgracia. Pero en los delincuentes locales hay gente que pueden operar, que deben buscar acuerdos con las autoridades. Se oye feo, pero es necesario, pues, involucrar sobre todo a los que tienen un poco de humanismo. Yo creo que, por eso insisto, no voy a tratar de dar una lección. No, yo no soy nadie para eso. Pero yo creo que es necesario, ante la complejidad de la violencia, hay que buscar la complejidad de las respuestas políticas, ¿no? Gracias, maestro. Maestro Guadalupe. Es que el maestro ya armó una gran controversia hoy. No, está bien. Está muy interesante. Hace rato, bueno, yo decía al director que había dos temas muy importantes, como sería el económico y este que está planteando de los carteles mexicanos, que yo creo que si hubiéramos puesto esa temática sería de gran impacto, rompemos rating, porque de hecho ya estamos hablando de eso porque es parte de lo que pasa en nuestro país. Nada más muy breve, en ese sentido, maestro, y bueno, ojalá y nuestro director a ver si nos da otra oportunidad para hablar del tema de la violencia y los carteles mexicanos. Bueno, hay un libro que ahorita se me va el nombre, maestro, que empieza a analizar, que esperamos que lo podamos discutir después, se empieza a discutir sobre la violencia de la Cosa Nostra en Italia. Y entonces ahí se llega a la conclusión de que efectivamente los carteles no van a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, está su estado violento, su ansia de poder, de control, de influencia política y económica, es una realidad. Es muy difícil que se puedan redimir como ciertos políticos a la mexicana, es muy difícil, ¿no? Y en ese sentido, el planteamiento que se hace es que efectivamente el Estado sí podía mediar, pero nunca sin apartarse de aplicar la ley y el Estado de Derecho. El otro tema, maestro Sotelo, compañero Palestina, es el tema que sucedió en Colombia. Bueno, también se me va el nombre de este autor. Empieza a hacer un análisis de los acuerdos, y ahí coincido plenamente con el maestro Sotelo, de los acuerdos que hay entre este gran narcotraficante en Colombia, Pablo Escobar, en donde lo emplaza el Estado, tiene gran influencia, pone diputados, gobernadores y demás, pero de repente ya el Estado norteamericano, presionando al Estado colombiano, les dice, ¿saben qué? Vayamos haciendo una tregua. Y efectivamente ustedes ya hicieron dinero, ya hicieron asesinatos y todo lo que hicieron, pero vamos llegando a un acuerdo. Y entonces Escobar los convoca y dicen, ¿saben qué? Tienen medio año, un año para seguir haciendo ventas y demás, pero el Estado ya nos convocó. ¿Quieren entrarle, sí o no? Y bueno, los espía y lo que ustedes hacen, ya está muchas entrevistas sobre ese sentido, y entonces no están de acuerdo y algunos rompen el acuerdo y entonces entre ellos empieza una batalla. Pero sí ahí estoy de acuerdo con el maestro Sotelo, independientemente de eso, sí hay una especie de consenso de cómo ellos pueden volverse empresarios, independientemente de lo que ya hicieron, pero ir restableciendo el Estado de Derecho. Fue una variable, no se acabó el narcotráfico, sigue habiendo en Colombia, pero fue una variable para evitar la violencia. Ahora bien, recordaremos que efectivamente en el periodo en donde estaba el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, en el periodo de Salinas, exactamente en Salinas, él hace del Cardenal, él hace una reunión en la encíclica romana mexicana en la Ciudad de México, en su centro parroquial de la República, y se reúne con el arzobispo y con un representante, Prigioni, del Estado del Vaticano, y tratan de llegar a un acuerdo, y ahí supuestamente los arellanos dicen, nosotros no fuimos en el caso de Posadas, pero empieza a haber ahí una mediación medio interesante para evitar la violencia en el país y que se desencadene toda esta situación. Ahora, sí es cierto que lo fundamental es que sí puede haber una mediación en ese sentido, pero yo dudo mucho que la noche a la mañana el cartel Nueva Generación Cambio
o los Zetas o los otros grupos que hay en nuestro país. Y en ese sentido me parece que tampoco estaría errado que el Estado como tal pues hubiera esa mediación, pero finalmente lo que yo argumento también es que el Estado mexicano como tal, como el gendarme, el que da garantías a todos los individuos mediante la Constitución, debe de imponerse, porque efectivamente él debe de tener el control de las instituciones y del Estado de Derecho. Luego entonces me parece que el problema de la violencia política en nuestro país es complejo. Tampoco creo que ahí es donde, digamos, hay un pequeño vacío en donde se pensaba erróneamente que con la política social y el atraer a los jóvenes por medio de becas iba a minorar la violencia. Creo que sí va a tener su efecto a mediano plazo, pero en el momento no. Y entonces en ese sentido me parece que sí debe haber una responsabilidad de no solamente del gobierno estatal, sino federal, de los municipales también, involucrarnos y hacer una estrategia que sea multisectorial, pero además con estrategias múltiples para poder resolver el problema. Va desde la aplicación del Estado de Derecho, va desde el tema de las armas, el tema también del control territorial, de que el Estado debe imponer su fuerza, porque de otra manera entraríamos a un Estado endeble. No como lo maneja la derecha, porque la derecha ya se va a un tema como si fuéramos Haití o un país sudafricano, en donde somos un Estado fallido. Yo creo que no, que el gobierno de López Obrador se ha impuesto y que efectivamente, sí, yo coincido con el maestro Sotelo, tendría que redefinir su estrategia en distintos francos y en distintas aristas que tiene este problema. Y por último también plantear este tema de la reforma eléctrica, que creo que finalmente se ha abierto el espacio para que opinen y mejorar esta ley, y creo que el Estado, como sucede en Europa, debe ser garante de un sector estratégico como es el energético y contener a las grandes transnacionales. Gracias, maestro. Bien, el tema de hoy fue elecciones locales 2022 y la embestida de la derecha en Voces y Contextos. Esto nos refiere a algunos aspectos interesantes y esperemos no equivocarnos, pero por ejemplo por Aguascalientes va de candidata Nora Rubalcaba Ruiz, por Durango Marina Vitela Rodríguez, y por Hidalgo Julio Menchaca Salazar. Bueno, él viene del PRI, tiene una sombra fuerte del PRI. Creo que son parte de las estrategias que se están dando. Por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, de hecho se dice que es el estado que ya estaba ganado desde antes que cualquier cosa, ¿no? Y por el caso de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y van contra una alianza que se llama Va por México, la de Claudio X, los que no pagan impuestos o los que se niegan a pagar impuestos y los que quieren la caída de Andrés Manuel. Y por el otro lado, por Quintana Roo, Roberto Palazuelos es el candidato del PRD y ahí va solito el PRD. Esperemos que no pierda ahí también su registro, porque tal parece que perdió el rumbo, el destino, la izquierda a la derecha, y de ahí no supo qué hacer. Creo que los chuchos han demostrado su forma de vendimia más elocuente, y de por sí eso eran. Entonces no sorprende nada. Creo que las alianzas, cuando hago la pregunta de qué significaba una alianza en política, en la violencia, creo que también hasta para hacer la paz se corta gatillo y se tiene que poner en silencio las cosas y dialogar. La parte del diálogo, la concertación, las formas
de la aplicación de la ley, la forma de acorralar a los grupos delincuenciales y principalmente a los grupos caciquiles en cada una de las regiones de todo el país, no solamente del estado de Puebla. Creo que es fundamental y es obligación de la federación, de los estados, del municipio, pero también la sociedad tenemos que entender esa base de esencia que nos enseñó el maestro Sotelo y que se ha aplicado en algunas colonias y en algunos municipios, cuando dicen los municipios ya estamos hartos y ahora nos organizamos y nosotros vamos a tener el control. Y entonces es el punto de esencia cuando la sociedad, sin violentar el derecho ni las garantías constitucionales, empieza a tomar control de su propio pueblo. Y entonces tiene que obligar a las propias instituciones a asumir su papel de responsabilidad de seguridad para todos. Y no es la seguridad de un periodista, no es la seguridad de un estudiante, de una mujer, sino es la seguridad de todos los ciudadanos. Y creo que esa tarea todavía la tenemos que hacer. Y lejos de todo lo que se ha manifestado, creo que las embestidas torpes y carentes de razón de la derecha, aventarse unas demandas de genocidio contra Gatell o contra el propio Estado, creo que están más perdidas que equivocadas. Y la otra, aventarse algunas cuestiones utilizando institutos facciosos como el Tribunal Electoral y los medios de comunicación pidiendo casi que ya se acabe Andrés Manuel, creo que están equivocados. Tenemos salud para Andrés Manuel, mucha salud, mucho gobierno, mucha 4T y vamos a seguir con la cuarta transformación porque corresponde a los ciudadanos ejercer ese poder que tenemos. Muchas gracias a todos y denle like a nuestra página de YouTube, de Face. También agradecemos a la dirección de Sinar Sánchez Suárez, a Dianita también, que es nuestra asistente de dirección y de escenario, y esperamos la pronta recuperación de nuestro compañero Delfino, y saludos al maestro Indalecio, que por causas superiores no pudo estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.